Vamos a meditar un momento en lo que el Señor nos va a entregar por su palabra. Primera carta entonces de los Corintios en el capítulo 6 del versículo 1 al 11 y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. O sea, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante incrédulos. Así que, por cierto, es que es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Bueno, tenemos acá, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo en este libro es bien severo con la iglesia de Corintio. Es bien severo con lo que está enseñando. Y vemos que la Biblia nos muestra que en el capítulo 18 del libro de los Hechos, el apóstol llega en uno de sus viajes misioneros, llega a Corinto. Y vemos que la Biblia nos enseña que llegó a una sinagoga. Siempre el apóstol acostumbraba a llegar a sinagoga. Cuando llega en esta ocasión a la sinagoga y empieza a testificar que Jesucristo es el Mesías que estaban esperando los judíos, ellos se enojaron y lo corrieron al apóstol, lo echaron de ahí. Y bueno, el apóstol sale y ya dice, no, mi trabajo no será más con los judíos, sino que mi trabajo será con los gentiles, la iglesia gentil. Entonces se va a un lugar, a una casa de un varón que se llamaba Ticio Justo, y ahí se queda el apóstol en esta casa predicando y enseñando de la palabra de Dios por un periodo de 18 meses. O sea, más de un año y medio más o menos, enseñando acerca de Jesucristo. Y la Biblia nos muestra que una iglesia nació allí, la iglesia llamada de los Corintios. Entonces, ¿qué vemos acá?
vemos que cuando vemos esta carta en el capítulo 6 de Primera de Corintios, algo andaba mal en la iglesia. Como uno lee nomás, ¿es cierto?, estas palabras del apóstol Pablo dirigidas a la iglesia, uno dice, aquí las cosas no andan bien, andan mal en la iglesia del Señor. Entonces, ahora, todos sabemos que cuando nosotros antes, en la mayoría de las personas que, es cierto, están en la iglesia, cuando tenían una vida mundana, la vida vieja, porque a muchos Dios los llama de Egipto, a muchos Dios los llama del mundo, y estas personas, es cierto, llegan al evangelio, llegan al reino de Dios, pero con una cultura antigua, con una cultura vieja, con una cultura mundana. Y ellos llegan a la iglesia, pero cuando llegan acá a la iglesia, es cierto, acá vemos de que es distinta la cultura cristiana a la cultura mundana. Es muy diferente. Ejemplo, en el mundo, cuando las personas están en el mundo, son mundanas y no conocen al Señor, son muy buenas para la mentira. Mienten a cada rato. Y cuando llegamos al evangelio, escuchamos la palabra, recibimos al Señor, creímos en su palabra y ahora tenemos que tomar la cultura cristiana. Y la cultura cristiana dice, no mintáis los unos a los otros. Pero en el mundo uno miente a cada rato. ¿Es cierto? Claro. Así es el mundo. Acostumbrado a la mentira. ¿Y por qué no hizo esto? No, porque aquí puras chivas, que aquí, que acá, que... bueno para la chiva, bueno para la mentira. Pero cuando estamos en el Señor, como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y ahora uno le pregunta al hermano, y hermano, ¿y por qué no viene a la iglesia? No, pastor, es que me pasó esto, la micro aquí y acá, el perro se me enfermó, el gato, qué sé yo, me mordió el gato y por eso no pude venir a la iglesia. Pura mentira. Se quedó viendo el fútbol. Dios nos bendiga, hermano. Claro, y eso pasa. Entonces, eso es lo que el apóstol le está enseñando a la iglesia, que no debemos de ser así. No debemos de tener la cultura mundana. Debemos de adaptarnos a lo que dice la palabra de Dios. No mintáis los unos a los otros. Antes en el mundo sabemos de que también habían personas muy así medias flojitas que no les gusta trabajar, no les gusta levantarse temprano, pero andan consiguiendo dinero a todo el mundo, le consiguen dinero, mira, estoy mal, y echan chivas, echan mentiras, así, diciendo que una y otra cosa para pedir prestada dinero y nunca pagan, por hermano, nunca pagan. Pero cuando uno llega al evangelio, llega a la iglesia, llega a Cristo, la Biblia dice, el que no trabaja, no coma. Entonces nos complicó la vida. Entonces tenemos que trabajar. Entonces, a lo que el apóstol está enfrentando en esta carta es a eso. Le está diciendo a la iglesia que tiene que cambiar su cultura pasada, esa cultura vieja, esa cultura mundana. ¿Y qué estaba pasando específicamente en la iglesia de los Corintios? Era que había una disputa entre un hermano con otro hermano. Yo no sé cuál habrá sido el problema que hayan tenido entre los dos, pero el problema aquí, como lo demuestra la carta, es que un hermano puso una demanda civil contra su hermano en Cristo. Una demanda civil, de aspecto civil. Y eso para la iglesia
para los judíos en sí, para la cultura judía, tampoco no era bueno. ¿Por qué? Porque los problemas tenían que resolverse entre ellos y no meter los romanos y cuánta cosa acá para que vinieran a litigar. No, sino que tenían que resolverlo entre ellos los problemas. Entonces, a veces pasa también dentro de la casa del Señor. Yo siempre le digo a los hermanos, hermano, mire, cuando alguien le consiga plata con algún hermano de la iglesia, trate de no prestarle. Aunque tenga, no le preste. ¿Sabe por qué? Porque ese hermano se va a confiar, como usted es hermano en Cristo y usted tiene que perdonar por alguna falta, decir, no le pago nada. No le voy a pagarle. Y si después viene a cobrarme y va a decir, bueno, ¿y usted no es cristiano? ¿Usted no es mi hermano? Entonces, ¿por qué me viene a cobrar? Entonces, es complicado, hermano, prestar plata entre hermanos. ¿Y qué pasa ahí? Hay enemistades, hay pleitos, hay contiendas. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia acá de Corintios. Pero el apóstol se va más profundo y le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los que no practican la palabra de Dios. Ahí está. ¿Quiénes son los que no practican? Un ejemplo, hablamos de amor y yo soy el que tengo menos amor. Y no puede ser lógico. Si yo hablo de amor, tengo que tener amor. Si yo hablo de paz, de armonía, y yo no tengo armonía ni paz con mis hermanos, entonces ¿de qué estamos hablando? Por eso, eso es los injustos. ¿Qué significan los injustos? Los que no practican, los que no colocan por obra la palabra de Dios. Y luego dice, no erréis, no se equivoquen, porque aquí empieza a dar la lista del apóstol Pablo, los que no heredarán el reino de Dius. No, ya a veces nosotros somos mejores que Dios, porque Dios dice, estos no entrarán en mi reino. Y nosotros decimos, no, Dios, pero que no era tan malo, yo creo que va a entrar igual. Pero la Biblia dice, no erréis. Aunque usted opine una cosa, no importa. Aquí la opinión de Dios es la que vale, no la suya ni la mía. Claro. Este mismo mensaje lo estaba entregando en la iglesia de La Aguada y una persona fue afectada porque estaba metido dentro de estos espíritus que descalifican a los cristianos para entrar en el reino de Dios. No le gustó, se paró, se fue, le dijo al portero, aquí no tienen amor, y me voy. Porque no le gustó lo que está escrito. ¿Qué le vamos a hacer, hermano? ¿Qué le vamos a hacer? No erréis, dijo el apóstol. Es enfático. El Señor dice, estas personas, y empieza a nombrarlas, no heredarán el reino de Dios. Punto final. Y dice, ni los fornicarios. ¿Y qué dice el mundo? En los colegios, a los jóvenes, no, métete con este, métete con esta otra, aquí y acá, y andan en los pololeos, y andan, es cierto, fornicando y andan entregando sus cuerpos, hermanos, unos con otros. Eso se llama fornicación. La fornicación es llegar, ¿no es cierto?, al acto sexual que no sea el matrimonio. Esto se permite solamente en el matrimonio. Entonces, esto aplica para las personas que aún no han llegado al matrimonio y andan desordenadamente. El Señor dice, cuidado, no erréis. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Ay, pastor, pero y si yo
por un error lo hice y ahora estoy arrepentido. Ahí está la diferencia. Porque si usted lo hizo una sola vez y después viene lo que se llama el arrepentimiento y le confiesa a Dios el pecado que ha cometido, le dice a Dios, no al hombre, le dice a Dios, Dios, esto hice con esta persona, esto y esto, y se lo confiesa a usted, mi Señor, y le pido perdón, perdóname y límpiame. Dios es apto para perdonar, pero no para volverlo a hacer, porque si usted lo hace nuevamente, eso se llama practicarlo. ¿Se fija? Es muy distinto a que hayamos caído una sola vez, pero es muy diferente a volver a caer, a volver a caer, a volver a caer. Eso significa práctica. Y la Biblia dice, los que practican no heredarán el reino de Dios. Dios nos bendiga. Ni los idólatras. Ahí están los idólatras. Es que en el mundo hay idolatría, pero en la iglesia no hay idolatría. No, sí, a veces también hay. A veces también pasa la idolatría. No, que se levante el profeta y yo sí que le creo, porque ese sí que es Dios. No, la palabra no me gustó mucho. No me gustó. Pero cuando se levanta el profeta de Dios, el hermano, a ese sí que yo le creo, porque ese sí que es Dios. Idolatría. Los idólatras no heredarán el reino de Dios. Hay cantantes, hermanos, dentro del reino de Dios, del evangelio, que idolatran cantantes. Terrible, hermano. Y algunos más usados hasta piden autógrafo y el artista cristiano le da autógrafos. ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿De qué estamos hablando? Si en el evangelio no existen los artistas, no existen las estrellas, no existen los famosos. No, hermanos. Todos somos iguales. Usted es una sierva de Dios. Usted es un siervo de Dios. Y usted tiene que cuidarse para el Señor. No, pero cuando viene, hoy a veces hacemos reverencia, que aquí, no, siervo inútil. Siervo inútil, nada más. A veces nos creímos pecho paloma, nos sentimos tan famosos. No, sin mí la iglesia no anda. No, mentira. La iglesia siempre ha existido y seguirá existiendo. ¿Por qué? Porque la iglesia, la cabeza es Cristo. ¿Quién sostiene a la iglesia? El Señor. Cuando todos decimos, ya esta barca va a zozobrar, esta barca va a perecer, mentira. El Señor es el que va en medio de la barca. Gloria a Dios. Y después dice, ni los adúlteros. Ahí tenemos que cuidarnos los casados, los matrimonios. Los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Y por ahí, ¿no es cierto?, decimos, no, pero es que no, Dios igual lo puede perdonar. Miren, hermanos, yo no sé qué Biblia leen, pero la Biblia es, como vuelvo a reiterar, es enfática. No heredarán el reino de Dios, ni los afeminados. El varón, bien varón, y la varona, bien femenina. Gloria a Dios. No, Dios nos hizo diferentes, distintos. El cuerpo ya es distinto, ¿cierto? El cuerpo es diferente. Entonces, la mujer, véala usted, la mujer cómo camina, su modo de ser así delicado. No, los hombres somos más así rudos, más brutos, ¿cierto? Somos más feos. Pero vea a la mujer usted linda. ¿Es cierto? Linda la mujer. La perfección de Dios. Ahí está la hermana mujer. Son lindas. Pero hoy día, ¿cómo está la sociedad, hermanos? Y esto fue lo que no le pareció a esa jovencita cuando dije que en más de una oportunidad, cuando andamos en el metro, nos toca ver cómo
varones se andan besando entre varón y varón. Y realmente eso es una asquerosidad. Con todas sus letras, asqueroso ver tal corrupción, hermanos. 2 hombres dándose besos, 2 mujeres dándose besos. Es lo más asqueroso que puede existir. El Señor nos bendiga. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones tampoco heredarán el reino de Dios. ¿Y qué es lo que es ser un ladrón? De repente andamos así, y mi billetera, me robaron. No tengo el celular. Me sacaron el celular. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios? Ni los ladrones. Cuando muestran en la televisión gente, hermano, que andan así en moto robando, esos son puros demonios. Demonios que tienen así enceguecido a los hombres, a las mujeres que andan robando, así andan haciendo daño a su prójimo. Y después van y los comercian y los venden y sacan plata y no tienen ningún cargo de conciencia. No tienen ni uno. ¿Por qué? Porque hay demonios en sus mentes. Los ladrones no entrarán en el reino de Dios. Papás, coloquen dinero en sus casas. Déjenlo en la mesita ahí. Ese dinero puede pasar 1 semana, 2 semanas y tiene que estar allí. Ojo con lo que estamos criando, hermanos. Si hay uno de nuestros hijos que va a tomarlo sin permiso, mi mamá decía, te voy a quemar las manos en el fuego. Claro, porque toda la enseñanza parte por casa. No le eche la culpa a los profesores ni al pastor de la iglesia. Mentira. El que tiene la culpa es el papá y la mamá. De ahí parten los valores en la casa. Ay, de repente mi hijo anda echando garabatos. Claro, allá en el colegio escuchó, pero en la casa no se habla garabatos. Acá se respeta la casa. Es el hogar. Y si no te gusta, ahí está la puerta. Pero si es tu hijo, ¿cómo vaya a echar a tu hijo? Bueno, ¿a quién prefieres más? ¿A Dios o a tu hijo? El que no dice la palabra, el que no aborreciere padre, madre, mujer, hijos e hijas por causa de mí, no es digno de mí. Y eso significa, no está hablando de aborrecer así, de tenerles malas, sino está hablando de prioridad. ¿Quién es tu prioridad? ¿Dios o tu hijo? Es fuerte, hermano. La palabra de Dios es fuerte. Por eso el evangelio de ayer no es el mismo de hoy. Vea usted cómo están las iglesias. Apestada, hermanos, llena de maldad, llena de cuánta basura no hay. Porque hemos admitido de todo. Y ante la iglesia, los hermanos había más ignorancia, pero más temor de Dios. Había temor de Dios. Sí, hermanos. Sí. Los papás antes eran más estrictos. ¿O no? Claro que eran estrictos los viejitos. Viejitos que no sabían leer ni escribir, pero eran así. Vaya a decir usted una mala palabra en la mesa. ¿Se acuerda la palmada? ¿Y qué le íbamos a decirle si el papá y la mamá? Dios nos bendiga, hermanos. Y todo esto parte por la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que enseñar valores y todo parte por casa. Cuando la Biblia dice en el libro de Lucas, cuando a la mujer se le extravió una dracma, una moneda, ¿dónde se le perdió? ¿En la calle, en el patio o dentro de la casa? Dentro de la casa. No se le perdió en el colegio, no se le perdió en el trabajo, se le perdió dentro de la casa. Y si se me perdió dentro de la casa, yo tengo que buscarla dentro de mi casa. Ahí barrer, ahí limpiar.
y sacar todo lo que nos sirve, pues, hermano. Revisarle los celulares a los cabros chicos. Revisarle. Y si es que anda con algo malo, mire, bótele el celular. No se lo entregue nunca más. O bótelo, hágaselo pedazo. Más vale salvar a su hijo que una lesera de celular lo lleva a la perdición. Autoridad. Se ha perdido la autoridad, hermanos. Y un día, como papás, vamos a tener que dar cuenta ante el Señor. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos puso a cargo? Nuestros hijos. ¿Qué hicimos? A ver, ¿dónde están? No, pero es que mi hijo después mandaba más que yo. ¿Cómo va a mandar más que yo? No, hermanos. No. No puede ser posible que el hijo mande más que el papá, que la mamá. Y no puede ni siquiera el hijo levantarle la voz al papá y a la mamá. No puede. Aunque el papá esté equivocado, mire, tráguese sus palabras y respete la autoridad de Dios. Respete al papá, respete a la mamá. Eso es temor de Dios. Agache la cabeza. Porque su papá no es su amigo, es su papá. Usted puede tener todos estos amigos allá afuera, fuera de la casa. Pero hay un papá, hay una mamá y hay que respetarlos. Y dice la Biblia, ni los avaros. Oh, Señor, tengo esto, pero quiero esto otro. Ya el Señor le da. Ya, ¿cuánto quieres ganar en el trabajo? Señor, yo con 800,000, 600,000 estoy contento. Ya, le suben el sueldo y después, Señor, pero con 1,000,000 ahora con 1,000,000 me sentiría mejor. Avaricia. Y la Biblia dice, estar contento con lo que tenéis ahora. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Qué tengo en el freezer? Tengo juguito nomás, tengo pan y margarina y un paté. Pero me gustaría tener manjares, un pollo asado. No, el Señor, contento con lo que tenéis ahora. Entonces, no seamos avarientos, hermanos. Y hay que darle a lo que Dios, a Él, mire, Dios de nosotros no necesita nada, porque Él es el dueño del mundo. Todo le pertenece a Dios, pero Él solamente nos prueba con pequeñas cositas, a ver cómo es mi hijo, si es cariñoso o es mano de guagua. Porque a veces somos manos de guagua, hermano, así apretados, no soltamos nada. Entonces hay que dar al Señor también. Y después dice la Biblia, ni los borrachos. Hoy día al borracho se le dice como que es una enfermedad. Mentira, la Biblia lo llama pecado. ¿Ve? Pecado. Los borrachos no heredarán, no entrarán en el reino de Dios. Ni los maldicientes. Gloria a Dios. Y cantamos alabanza y predicamos la palabra. Y después al rato andamos diciendo cosas, grosería y cuánta cosa, hermanos. Ni los maldicientes. Debemos de frenar nuestra boca. Que esta lengua a veces nos mete en tantos problemas. De repente decimos cosas que después decimos, ay, ¿por qué la dije? ¿Y quién tuvo la culpa? La lengua. Mire, ¿sabe lo que hay que hacer? Saque la lengua para afuera. Dele la vuelta así. Y tíresela hasta que le duela. Y ahí después se va a acordar y nunca más va a hablar una mala palabra. Por culpa de esta lengua no puedo entrar en el reino. Wow. El Señor nos ayude. Oiga, hermanos, ¿cómo nos conoce el Señor? A veces andamos manejando,
A veces andamos manejando y por ahí uno se nos cruzó así por el frente y le decimos, Dios te bendiga. Se nos cruzó nomás, ay Señor, Dios te ayude, varón, le decimos. No, no le decimos. Hay algunas cositas que salen. Bueno, esas cositas hay que guardarnos. Ni los estafadores. Bueno, volvemos a lo mismo. No andemos estafando, hermanos. No. Heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia, esto erais, ya no somos así. Entonces ahora hay que andar derechito a la presencia de Dios. Esta ha sido la palabra y la cerramos con glorias para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.